Mateo Santana, CEO de una cadena de supermercados valorada en 800 millones de euros, estaba realizando su inspección mensual en el establecimiento de Vallecas cuando presenció una escena que le cambiaría la vida para siempre. Una joven mujer con un bebé en brazos y una niña de 4 años de la mano se acercó a la caja con 3 artículos: leche en polvo, pañales y una barra de pan. Cuando la cajera le comunicó el total de 27 euros, la mujer contó y recontó las monedas de su monedero. Luego, con la voz quebrada por la vergüenza, dijo: «Lo siento, tengo que devolver la leche». Mateo observó a esa madre devolver el bote de leche en polvo, mientras su bebé lloraba de hambre y la niña tiraba de su falda preguntando cuándo iban a comer. En ese momento, el millonario que había construido un imperio vendiendo comida a las familias españolas se dio cuenta de una verdad devastadora. Mientras él contaba beneficios millonarios, algunas madres tenían que elegir entre alimentar a sus hijos y pagar el alquiler. Lo que hizo después de ese encuentro no fue solo un gesto de caridad, sino el inicio de una revolución que transformaría a España y la vida de miles de familias. Pero primero tenía que enfrentar el secreto más oscuro de su éxito. Mateo Santana nunca había pisado uno de sus supermercados como simple cliente. A los 42 años, el hombre que había transformado una pequeña tienda de barrio en una cadena de 347 establecimientos por toda España, conocía sus negocios solo a través de informes trimestrales, márgenes de beneficio y estadísticas de ventas que llegaban puntualmente a su despacho en el ático de la sede madrileña. Esa mañana de noviembre, había decidido hacer una inspección sorpresa al supermercado de Vallecas, uno de los puntos de venta con rendimiento por debajo de la media que estaba considerando cerrar. Vestido con su habitual traje Armani gris marengo, con zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de uno de sus empleados, recorría los pasillos del establecimiento tomando nota mental de cada detalle que no cumplía con los estándares corporativos. Su vida era un mecanismo perfecto de eficiencia y beneficios. Se levantaba cada mañana a las 5:30 en su chalet de 400 metros cuadrados en La Moraleja, hacía 45 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, leía los informes financieros durante el desayuno servido por el servicio doméstico y llegaba a la oficina antes de las 8 para comenzar una jornada que rara vez terminaba antes de las 10 de la noche. No tenía familia. El matrimonio había terminado 5 años antes, cuando su esposa se cansó de estar casada con un hombre que lo medía todo en términos de facturación y crecimiento anual. Sus supermercados estaban diseñados científicamente para maximizar el gasto de los clientes, productos esenciales ubicados al fondo de los pasillos para obligar a los consumidores a atravesar todo el establecimiento, ofertas especiales en artículos de impulso, distribución estudiada para confundir y ralentizar los movimientos, aumentando las probabilidades de compras no planificadas. Mateo no veía a los clientes como personas, sino como unidades de consumo que generaban datos útiles para optimizar ingresos y márgenes. Esa mañana estaba precisamente analizando la ubicación de la sección de lácteos. Los productos infantiles estaban estratégicamente colocados junto a los bienes de lujo para crear un contraste psicológico que empujaba a los padres a gastar más. Cuando notó una escena que inicialmente interpretó como un caso normal de gestión de clientes. Una joven mujer se acercaba a las cajas con paso cansado, llevando en brazos a un bebé que no podía tener más de 3 meses y guiando de la mano a una niña rubia de unos 4 años, que arrastraba los pies con el típico cansancio infantil de quien ha caminado demasiado. La mujer tenía como mucho 25 años. Llevaba una chaqueta desgastada que había conocido días mejores y vaqueros descoloridos, pero lo que impactó a Mateo fue la expresión de determinación mezclada con desesperación que iluminaba su rostro. En el carro de la compra había solo 3 artículos dispuestos con cuidado casi religioso: un envase de leche en polvo para bebés, un paquete de pañales y una barra de pan integral. Mateo notó automáticamente los precios. La leche costaba 14 euros, los pañales 11 euros, el pan 2 euros, y calculó mentalmente el total mientras la mujer se ponía en la cola de la caja. La cajera, una señora de unos 50 años,
que Mateo reconocía de las fotos del personal como señora Rodríguez, con 15 años de servicio en la empresa, escaneó los artículos con la eficiencia mecánica de quien había hecho ese gesto miles de veces. Cuando la pantalla mostró 27 euros, la joven madre abrió un monedero de piel sintética tan desgastado que se veían las marcas de las costuras saltadas. Lo que siguió fue una escena que Mateo reviviría en su mente durante los años siguientes. La mujer comenzó a contar las monedas con manos que temblaban ligeramente. 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, 50 céntimos otra vez. Las dispuso sobre la cinta de la caja, las recontó, las agrupó por valor, las volvió a contar. El bebé comenzó a llorar. Ese llanto agudo y desesperado de los niños muy pequeños que tienen hambre, mientras la niña mayor tiraba de la falda de su madre preguntando con vocecita delgada cuándo volverían a casa para comer. Mateo se acercó inconscientemente, escondiéndose detrás del expositor de revistas, fascinado por esa matemática de la supervivencia que nunca había visto tan de cerca. La mujer tenía exactamente 16 euros y 30 céntimos. Faltaban 10 euros y 70 céntimos para completar la compra, una suma irrisoria para él, pero evidentemente imposible para ella. La cajera esperaba con paciencia profesional, sin mostrar juicio, pero tampoco empatía particular. Era una escena que probablemente había visto muchas veces en ese barrio. Otros clientes comenzaban a hacer cola detrás de la joven madre, algunos mirando el reloj con impaciencia creciente. Fue en ese momento cuando la mujer pronunció las palabras que perseguirían a Mateo durante semanas. Lo siento, tengo que devolver la leche. Su voz estaba quebrada no tanto por la vergüenza como por un cansancio profundo, como si hubiera esperado hasta el último momento tener suficiente dinero, pero siempre hubiera sabido que no sería posible. Tomó el bote de leche en polvo y se lo entregó a la cajera, quien lo apartó sin comentarios. La pantalla ahora mostraba 13 euros, pan y pañales. La mujer contó de nuevo su dinero, esta vez con mayor seguridad, y se lo dio a la cajera junto con 3 euros en billetes arrugados que sacó del bolsillo trasero de los vaqueros. Mientras la cajera preparaba el cambio y metía las compras en una bolsa de plástico, el bebé continuaba llorando cada vez más fuerte. La niña preguntó con inocencia devastadora: «Mamá, ¿y la leche para el hermanito?». La madre se agachó hacia ella, acariciándole el pelo rubio, y susurró algo que Mateo no pudo oír, pero que hizo sonreír a la niña. Contemplando esa escena, Mateo sintió algo que no experimentaba desde hacía años: vergüenza. No la vergüenza social de ser asociado con algo desagradable, sino la vergüenza moral profunda de quien se da cuenta de haber vivido en una burbuja completamente desconectada de la realidad. Mientras ellas salían del supermercado, la madre con el bebé que gritaba cada vez más desesperadamente, la niña que saltaba ignorando la tragedia que se estaba consumando, Mateo se quedó paralizado entre las revistas, dándose cuenta de que esa mujer acababa de vivir uno de los momentos más humillantes de su vida en su supermercado, con sus precios, bajo su imperio comercial. Esa noche, en su chalet silencioso y perfectamente climatizado, Mateo no pudo cenar. No dejaba de pensar en el llanto de ese bebé, en la pregunta inocente de la niña, en la mirada de esa madre que había tenido que elegir entre alimentar a su hijo y comprar pañales para evitarle irritaciones. Por primera vez en 20 años de carrera empresarial, los números de sus informes le parecían no cifras abstractas, sino el reflejo de vidas humanas reales, de familias que luchaban cada día contra la pobreza mientras él optimizaba los beneficios. En los días siguientes, Mateo no logró concentrarse en los habituales informes financieros. La imagen de esa madre obligada a devolver la leche continuaba atormentándolo, transformando cada decisión empresarial en un dilema moral. Durante las reuniones del Consejo de Administración, mientras los directivos discutían sobre el aumento de precios para el trimestre siguiente, él veía el rostro de esa niña que preguntaba por la leche para su hermanito. Decidió volver al supermercado de Vallecas, esta vez no como CEO en inspección, sino como observador silencioso de la realidad que había ignorado toda su vida. Se vistió con vaqueros y sudadera, se puso gafas de sol y una gorra de béisbol,
y pasó horas en los pasillos del establecimiento estudiando los comportamientos de los clientes con ojos completamente diferentes. Lo que vio lo conmocionó. Madres que calculaban cada céntimo antes de poner algo en el carro, ancianos que comparaban precios durante minutos enteros antes de elegir el producto más económico, familias enteras que se dividían por los pasillos para optimizar el tiempo y encontrar las mejores ofertas. Había construido un imperio vendiendo comida, pero ahora entendía que para muchas personas hacer la compra era una batalla cotidiana contra la humillación de la pobreza. El segundo día de observación vio de nuevo a la misma mujer. Esta vez estaba sola. Evidentemente había dejado a los niños en algún sitio y tenía en la mano una lista escrita en un trozo de papel arrugado. La siguió a distancia mientras recorría el establecimiento con movimientos precisos, sin perder tiempo en pasillos que no le servían. Solo cogió productos en oferta o marcas baratas, controlando cada precio con la atención maníaca de quien no puede permitirse errores. En la caja tenía 9 artículos: pasta, arroz, leche, pan, un paquete de salchichas, plátanos magullados en oferta, detergente para platos, un paquete de pañales y una caja de paracetamol infantil. El total fue 23,40 €. Esta vez tenía el dinero exacto, que contó 2 veces antes de dárselo a la cajera con una sonrisa tímida de triunfo. Mateo la siguió fuera del supermercado, manteniendo una distancia respetuosa, y la vio caminar durante 15 minutos hasta un bloque de viviendas sociales de los años 70, con revoque descascarillado y ventanas reparadas con cinta adhesiva. La vio subir 5 pisos a pie. El ascensor obviamente estaba estropeado, con las bolsas de la compra que le pesaban visiblemente en los brazos delgados. Esa noche, Mateo llamó al director de personal y pidió información sobre los empleados del establecimiento de Vallecas. Quería entender mejor el barrio, la clientela, la situación social del área. Lo que descubrió lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El 40% de las familias de la zona vivían por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo juvenil superaba el 35%, y muchos de sus clientes más fieles eran personas que hacían malabarismos para permitirse los productos de primera necesidad. El director de personal, pensando que el CEO estaba evaluando el cierre del punto de venta por escasa rentabilidad, comenzó a enumerar los problemas del supermercado: márgenes bajos, clientela con escaso poder adquisitivo, hurtos en aumento. Mateo lo detuvo a mitad del discurso, dándose cuenta de que él mismo había creado un sistema que veía la pobreza de los clientes como un problema a resolver cerrando las tiendas en lugar de bajando los precios. Esa noche, en su chalet silencioso, Mateo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su asistente y le pidió que le consiguiera todos los datos sobre los puntos de venta situados en barrios de bajos ingresos. Quería números precisos: cuántas familias servían, qué porcentaje de sus ingresos gastaban en sus supermercados, cuántos niños se iban a la cama sin cenar porque sus padres no podían permitirse completar la compra. Los datos que llegaron en los días siguientes eran devastadores. Sus supermercados en barrios pobres tenían márgenes de beneficio del 25% en productos infantiles, el doble de la media europea. Una familia con 2 niños pequeños gastaba una media de 150 € al mes solo en leche, pañales y papillas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Casi el 20% del ingreso medio de la zona. Y el dato más impactante, según las investigaciones de mercado encargadas por su propia empresa, el 30% de las madres habían admitido haber saltado comidas para garantizar alimento a sus hijos. Mateo se dio cuenta de que su éxito estaba construido literalmente sobre el hambre de los niños españoles. Cada vez que había subido los precios para mejorar los márgenes, había condenado a alguna familia a decisiones imposibles entre necesidades primarias. Su imperio de 800 millones estaba manchado por el llanto de bebés que no podían ser alimentados porque la leche costaba demasiado para sus madres. La tercera vez que Mateo volvió al supermercado de Vallecas, había tomado una decisión que sus consultores financieros habrían definido como una locura.
Convocó una reunión de emergencia con todo el personal y anunció algo revolucionario. Todos los productos infantiles se venderían al precio de coste, cero margen de beneficio. Además, cada madre que no pudiera completar la compra para sus niños podría acceder a un fondo familia anónimo. El director hizo notar que esto destruiría la rentabilidad. Mateo lo miró a los ojos. Bien, ya era hora. En los días siguientes, mientras el equipo legal estructuraba el programa Ningún niño sin leche, Mateo observó los primeros efectos. La madre que había devuelto la leche volvió el martes siguiente ajena a los cambios. En caja, el total se había reducido a la mitad. Pensando en un error, la cajera le explicó el nuevo programa empresarial. Mateo vio a esa madre romper a llorar de gratitud. Por primera vez en meses, podía comprar todo sin tener que elegir. Salió con 3 bolsas en lugar de una, caminando con paso ligero. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. El supermercado se llenó de familias que llegaban incluso desde lejos. Contrariamente a todas las previsiones, las ventas aumentaron un 40% en 2 semanas. Las familias que ahorraban en leche y pañales gastaban el dinero en otros departamentos. El éxito en Vallecas convenció a Mateo de revolucionar toda la empresa. Convocó al Consejo de Administración presentando la Revolución de la Dignidad. Extender el programa a los 347 supermercados de la cadena en todos los bienes de primera necesidad. Leche, pan, pasta, arroz, medicinas sin receta, vendidos al precio de coste para las familias necesitadas. La reacción fue devastadora. El director financiero calculó una reducción de beneficios del 60%. El responsable de marketing habló de competencia desleal. El administrador delegado amenazó con dimitir, pero Mateo tenía los datos de Vallecas. Aumento de ventas, fidelización de clientes, incremento de la facturación global. Sobre todo, tenía las cartas de agradecimiento de las familias. La votación fue ajustada. 6 en contra, 5 a favor, 1 abstención. Mateo, como accionista mayoritario, decidió seguir adelante pese a la oposición del management. La implementación transformó la percepción pública de la cadena Santana. Los medios contaban historias de familias salvadas de la pobreza alimentaria. El cambio más profundo ocurrió en el propio Mateo. El hombre que optimizaba beneficios descubrió una satisfacción nueva en las caras sonrientes de las madres. Visitaba personalmente todos los puntos de venta, no para controlar números, sino para escuchar historias y entender necesidades. La transformación requirió sacrificios. Vendió el chalet, liquidó la colección de arte, renunció al jet privado. Pero cada renuncia parecía insignificante comparada con la alegría de ver niños alimentados y madres que no tenían que elegir entre dignidad y supervivencia.